buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gozo poder estar nuevamente con ustedes esta noche. Así, mis queridos hermanos, les voy a pedir que preparemos nuestros corazones para meditar en la palabra de Dios. Salmos 32, 7 dice: Tú eres mi refugio, me guardarás de angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Meditemos, hermanos. Amén. Así, mis queridos hermanos, vamos a empezar con nuestro primer himno de esta noche. Vamos a entonar el himno Grande Gozo hay en mi alma, número 465. Grande Gozo hay en mi alma, número 465. Vamos a entonar todas las estrofas de este bello himno. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús conmigo está, y su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey, en su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Las cadenas rotas ya están, Jesús me libertó. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo en Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Gratitud hay en mi alma hoy, y alabanzas a Jesús, por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz, grande gozo siento en mí. Amén. Así es un gran gozo ser hijo de Dios, ¿verdad, mis queridos hermanos? Así vamos a darle tiempo a nuestro pastor, que va a tener la oración. Buenas noches, queridos hermanos. Vamos a venir en oración en esta noche. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia para con nosotros. Gracias, Padre, porque eres un Dios grande, fuerte, poderoso, santo, santo, santo eres tú, nuestro Señor Dios. Padre, venimos ante ti como pueblo tuyo en esta noche, Señor, especialmente pidiéndote, Señor, que nos ayudes siempre a mantener cuentas cortas contigo.
Perdona nuestros pecados y ofensas que cometemos contra ti, Señor, y a diario podamos venir ante tu presencia, Señor, confesar nuestros pecados, apartarnos de ellos y tener crecimiento espiritual, para que así, Señor, a diario se pueda ver nuestra madurez en ti, Señor, y podamos reflejar tu imagen a aquellos que están alrededor nuestro. Gracias por tus muchas y ricas bendiciones con las cuales tú colmas a tu pueblo, Señor. Alabado, bendecido, glorificado sea tu nombre. Padre, también en esta noche te rogamos especialmente por, Señor, en cierta manera, persecución que se está llevando a cabo en tu iglesia, Señor, que no permitir que se reúnan dentro del templo, a los pastores que están siendo llevados a juicio porque están celebrando tu servicio, Señor, predicando tu palabra. Y, Señor, te imploramos que tú tengas misericordia en cada uno de estos ministerios, Señor, y Padre, tú eres nuestro defensor, y Padre, porque el ataque a ellos es ataque también a nosotros, Señor. Te imploramos que tú bendigas a cada hermano, pastor que está tomando esa posición firme en ti, Señor, que tú los protejas, los guardes, Señor. También, Padre, te imploramos por el gobernador Newsom, Señor, que tú salves a este hombre, que, Señor, abra su corazón, que, Padre, que los creyentes que están alrededor de él le puedan testificar, Señor, y ese hombre pueda ver su necesidad que él tiene, Señor, de ser salvo, porque, Señor, todos nacemos en pecado, y ciertamente este hombre, Señor, no tiene temor de ti. Te imploramos que tú eres en su corazón y pueda arrepentirse y venir a la fe en ti, Señor. También, Padre, si te rogamos que sigas obrando en la vida de cada uno de nuestros hermanos, ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Bendice esta nación, Señor, con avivamiento, que muchos sean salvos. También te rogamos por aquellos que están en los fuegos, que aún están ardiendo, Señor, que puedan entender, apartarse de sus malos caminos y volverse a ti. Por los hermanos, hermanas que tienen sus casas y viviendas, iglesias, edificios de iglesias en el camino del fuego, Señor, que tú los guardes y los preserves, Señor, y gracias te damos por tus misericordias. Todo eso lo pedimos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Amén. Así vamos a entonar el segundo himno de esta noche. Vamos a entonar el himno Suenan melodías en mi ser, número 506. Suenan melodías en mi ser, número 506. Vamos a entonar todas las estrofas de este hermoso himno. Mi Dios envió del cielo un canto melodioso arrobador. Lo cantaré con gozo y gratitud, con muy dulce y tierno amor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonor angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amo Jesús en el Calvario, mis pecados ya borró. Mi corazón se inflama en santo amor que en él derramó. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonor angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Será mi tema ya en la gloria de gran trono en derredor. Cantar por siempre con los ángeles alabanzas al Señor. Suenan melodías en mi ser de un canto celestial, sonor angelical. Suenan melodías en mi ser de un dulce canto celestial. Amén. Sí, mis queridos hermanos, vamos a tener la lectura bíblica de esta noche. Sí les voy a pedir si por favor pueden abrir sus Biblias en el libro de Salmo, capítulo 42, de los versículos 1 al 11. Nuevamente, si pueden abrir sus Biblias al libro de Salmo, capítulo 42. Vamos a leer de los versículos 1 al 11. En reverencia a la palabra de Dios, les voy a pedir si por favor pueden ponerse de pie. La palabra de Dios dice así:
Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pareceré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Acordaréme de estas cosas y derramaré sobre mí mi alma. Cuando pasare en el número, iré con ellos hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta la multitud. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar, por las saludes de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí abatida. Acordaréme, por tanto, de ti desde tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus canales. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará Jehová su misericordia, y de noche su canción será conmigo. Y oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Mientras se están quebrantados mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te conturbas en mí? Espera a Dios, porque aún le tengo de alabar. Es Él, salvamento delante de mí, y el Dios mío. Y esa es palabra de Dios, hermano. Amén. Sí, vamos a tener un número especial por medio de su servidor. Que sea para la honra y gloria de Dios. Haz de mí tu ser.
corazón, con en ti tu compasión. Hazme un siervo de la luz, fielmente te seguiré. Haz de mí tu servidor, haz de mí tu servidor. Así, hermanos, les vamos a dar tiempo a nuestro pastor que va a tener la predicación esta noche. Muy buenos hermanos, seguimos adelante con la serie de mensajes en la primera epístola de San Juan. Lo dejamos a un lado, empecé a predicar sobre el amor, ya que Juan nos habla lo que es el amor ahí. Y es importante, el amor nos debe de dar ese fuego espiritual, sobre todo primeramente para amar a Dios, amar a nuestro prójimo, hermanos, hermanas, familia en casa, y que nuestras vidas sean conocidas por el amor de Dios. Muy bien, así que ahora continuaremos esa serie de mensajes verso por verso, y hoy entramos a 1 de Juan 2, 12 al 14, y vamos a empezar a ver lo que la palabra del Señor ahí nos enseña. Así que el título del mensaje en esta noche es La suposición de la realidad de nuestra salvación. La suposición de la realidad de nuestra salvación. 1 de Juan 2, 12 al 14. Muy bien, vamos a orar. Bonito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Te ruego, Señor, que nos ayudes a entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Dame de tu gracia y sabiduría para predicarla con poder de lo alto. Y te ruego por aquellos que estarán sintonizando este canal, Señor, para ver este servicio, Señor, que tú lo uses para honra y gloria de tu nombre. Aquellos que no son salvos puedan llegar a conocerte como Salvador personal. Aquellos que ya somos salvos, Señor, nuestra fe más santa pueda ser edificada en ti y en la enseñanza de tu palabra en esta noche. Porque lo imploramos en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Muy bien, hermano. Entonces, me gustaría dar comienzo con esta pregunta. ¿Qué significa la palabra suposición? ¿Qué significa la palabra suposición? Bueno, tenemos la definición del diccionario. Y el significado de esta palabra es una idea o juicio que se supone cierto. Es una idea o juicio que se supone cierto, verdadero o real, para llevar a cabo un razonamiento o actuar de una manera determinada. Entonces vamos a ver en esta noche en el contexto que lo vamos a usar. Así que una suposición clara de que uno ha venido a Cristo y que uno es salvo se encuentra en lo que la palabra de Dios nos dice es la verdadera fe en Cristo y en lo que ésta está basada. Entonces, ya hemos visto que la realidad de que en verdad estamos en Cristo es la práctica de una santificación progresiva, la cual se demuestra en, como hemos visto, un breve repaso de los capítulos que hemos visto, la cual se demuestra, nuestra santificación progresiva se demuestra en un andar en luz, como nos dice la palabra del Señor ahí en el capítulo 1, versículos 5 al 7. Un andar en luz es un andar santo, como Él es luz, se nos dice como Dios es santo. Entonces, siendo que Dios es santo, nos van a nosotros andar en santidad. Muy importante, es lo que se llama la santificación progresiva. Vamos cada día dejando el hombre viejo y vamos siendo cada día más como Cristo es. Luego en el capítulo 1, versículos 8 al capítulo 2, vemos que es mantener cuentas cortas con Dios, confesando nuestros pecados. Importante, en la vida del creyente, ya estamos listos para ir al cielo, pero aún estamos en este mundo y a veces nos ensuciamos con las cosas de este mundo y debemos de confesar nuestros pecados a diario y mantener cuentas cortas con Dios. Y luego entonces vemos que se demuestra en nuestra vida que hemos sido salvos al andar en obediencia a la palabra de Dios. Capítulo 2, versículos 3 al 6, un andar en obediencia a la palabra de Dios. Ustedes y yo queremos alinearnos cada día más y más con lo que es la palabra de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Luego vimos también, ahora vamos a entrar
vemos que se demuestra en suponer que estamos en Cristo. ¿Okay? Entonces, una vez más, la suposición. Supongo que estoy en Cristo porque hay evidencia en mi vida. ¿Y cuál es esta evidencia que vamos a ver? Es mi crecimiento en madurez espiritual. Así que vamos a ver eso. Así que, si no se le queda nada más de este mensaje, quiero que se le quede esta idea homilética que es bien clara, y es esta. Es que la suposición de que nuestra salvación es una realidad es el avance en nuestra madurez espiritual. Entonces, suponemos que estamos en Cristo porque veremos un avance espiritual en nuestra vida espiritual. Así que una vez más, voy a repetir. La suposición de que nuestra salvación es una realidad es el avance en nuestra madurez espiritual. Así que veamos pues, hermanos, cómo usted y yo podemos suponer que sin ningún lugar a duda estamos en Cristo. Así que vamos a comenzar en esta noche y vamos a ver los versículos 12 al 13. Vamos a tratar de al menos cubrir el versículo 12 en esta noche. Así que la suposición de la realidad de nuestra salvación es que hemos venido a la fe en Cristo. Entonces yo supongo que soy salvo y voy al cielo porque he venido a la fe en Cristo. Ahora hay personas que le dicen a usted, bueno, ¿cómo está usted seguro de que usted va a ir al cielo? Bueno, estoy seguro de que voy a ir al cielo porque Dios me lo ha dicho. Esa suposición está basada en la infalible palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene errores. Y estas enseñanzas son bien claras en la palabra de Dios. Así que usted y yo podemos estar seguros, tenemos esa certeza en Cristo, y eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces suponemos, una vez más, la suposición es que vemos evidencia de que hay una realidad en nuestra vida de que hemos venido a Cristo. ¿Y cuál es esa realidad? Es nuestro crecimiento espiritual, es estar madurando en Cristo, es ser cada día más cristiano y menos mundano. Así que vamos a ver eso en el versículo 12 al 13. Entonces vemos que la suposición de la realidad de nuestra salvación es que hemos venido a la fe en Cristo. Entonces seguimos adelante. La salvación solo se encuentra en Cristo. Muy importante que entendamos eso. La salvación solo se encuentra en Cristo. Versículo 12. Y vemos aquí que Juan está escribiendo a los creyentes en esa área de Éfeso y las demás partes de esa área. Les está escribiendo y dice ya que ellos dan evidencia de ser hijos de Dios. Y por eso empieza el apóstol Juan aquí diciendo, os escribo a vosotros, y me encanta esa palabra, hijitos. Os escribo a vosotros, hijitos. Os escribo, aquí está, entonces Juan está escribiendo esta carta a sus hijos en la fe. Puedo traducirlo de esta manera. Juan está diciendo, me estoy comunicando con ustedes a través de esta epístola o por medio de esta carta. Aquí está en el tiempo presente. Entonces Juan la está escribiendo y ahora usa ese término de cariño para con sus lectores y les llama a vosotros hijitos. Esta palabra es un término de cariño, indicando el cuidado y cultivo de sus vidas espirituales. Entonces, Juan está aquí como ese pastor. El amor de un pastor, el amor de un padre espiritual es ver a sus hijos espirituales progresar en la fe. Es verlos dejar salir ese estado de infancia y progresar a su juventud espiritual y eventualmente llegar a esa madurez espiritual de padres, como lo vamos a estar viendo en el resto de los versículos. Entonces vemos aquí que hijito, entonces para ser un hijo tiene que nacer uno de nuevo. Así que es muy importante. Uno llega a ser un hijo de Dios el día que uno cree en Cristo como su único y verdadero Salvador personal. Uno llega a ser un hijo de Dios el día que uno cree en Cristo como su único y verdadero Salvador. Abra su Biblia en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1 y versículo 12. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, la palabra del Señor nos dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Eso es importante, dióles potestad. La palabra ahí significa potestad, significa les dio el privilegio, les dio el derecho de ser hechos sus hijos. Eso es precioso. Entonces, Dios no solamente nos perdonó y dijo, ok, ya están todos perdonados, sino que no solamente nos perdonó, pero nos hizo parte de su familia, nos hizo coherederos
con su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Qué gran posición, qué gran privilegio Dios nos ha dado. Déjenme leerlo en la versión inglesa, ¿okay? En la versión amplificada. Me encanta aquí cómo esta versión lo rinde. Dice así: But as many as did receive and welcome him, he gave the authority, that means the power, the privilege, the right to become the children of God. That is, to those who believe in his name. To believe means to adhere to trust, to rely on what his name is and who he is. You and I are not depending for our salvation on a religious creed or a religious denomination. No. We are depending on our salvation on Jesus Christ, on God alone. It's very important to understand that. And then God does the change in our lives. So then we become adopted, we become his children. Como dice en 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, el día que ustedes y yo escuchamos la palabra de Dios, Dios nos hizo entender que éramos unos pecadores en su camino al infierno y que íbamos a ser condenados por toda la eternidad, pero luego nos enseñó que había un camino de salvación, había remedio para nuestro pecado en Cristo Jesús, como nos dice Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces venimos y creímos y recibimos el mensaje de salvación, y ese día que creímos, el Espíritu de Dios, a través de la palabra de Dios, obró en nuestra vida el nuevo nacimiento, nacimos de nuevo, y ahora usted y yo somos, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso en la iglesia cristiana bíblica nos llamamos hermanos y hermanas, aquellos que hemos nacido de nuevo, porque tenemos un solo Padre, que es nuestro Padre Celestial. Entonces vemos que habiendo nacido de nuevo, al creer en Cristo Jesús, vemos que solo al creer en el nombre de Cristo se encuentra la salvación, porque eso dice ahí claramente Juan, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. Muy importante, porque vuestros pecados os son perdonados por su nombre. La palabra aquí, porque, es muy importante y la va a repetir Juan varias veces. Esa es una conjunción, eso está uniendo, hace esa unión de las frases. Es muy importante entender eso. Y disculpen, a veces es lo técnico en el idioma, pero es importante, claro, entenderlo. Dice, ¿por qué? En otras palabras, una vez más, es una conjunción causal que nos da la razón por lo cual se escribe. Y vemos aquí entonces y la razón es que ahora se supone que ellos son hijos de Dios al haber experimentado el perdón de sus pecados. Estoy escribiendo esto porque estoy tomando por un hecho, estoy suponiendo con toda claridad que vosotros habéis nacido de nuevo y por lo tanto os escribo esta carta. Entonces hágase la pregunta, entonces esta carta es para mí, ¿soy yo hijo o una hija de Dios? Esta carta es para mí, usted la puede aplicar a su vida. ¿Y por qué es que hemos llegado a ser hijos de Dios? Ahora note, porque hemos recibido el perdón de nuestros pecados. Dice, porque vuestros pecados, es muy importante la palabra hamartia, aquí significa, porque nuestras faltas, nuestras culpas y transgresiones, nuestra maldad con la cual nacimos, y que nos tenía separados de Dios y distantes de Dios, ahora hemos recibido el remedio. Ahora ya no somos más condenados, sino que ahora nuestros pecados, como dice, esas culpas que teníamos, lo que nos separaba de Dios, lo que nos condenaba al infierno, ahora han venido a ser perdonadas en Cristo Jesús. Vamos a ver un poquito más acerca de nuestros pecados, como nos define Pablo en Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3 dice lo siguiente: y de ella recibisteis vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Esa era nuestra condición, ese era nuestro estado horrible, perverso, malvado, separados de Dios.
Pero gracias a Dios cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas. Porque entonces cuando el Evangelio llegó a nuestras vidas, nota que es la siguiente frase que dice Juan: nuestros pecados fueron perdonados. Aquí les dice ellos, aquí a aquellos a quienes está escribiendo también en ese primer siglo, y también es para nosotros. Dice, porque vuestros pecados os son perdonados. Gloria a Dios, esa palabra es preciosa, os son perdonados. La palabra perdonar ahí significa el estado de estar perdonado, de ya no estar bajo el estado del pecado y condenación, y ya no tener que pagar la pena, de nuestro pecado en el infierno. La deuda de nuestro pecado ha sido completa y totalmente pagada por Cristo. Aquí note, aquí está en el tiempo pasado, o también como se llama gramaticalmente, el tiempo es un verbo en el pretérito perfecto. ¿Qué hace esto? Bueno, lo cual expresa algo que se llevó a cabo en el pasado y aún tiene resultados presentes. Algo que se llevó a cabo en el tiempo pasado, pero aún continúan sus resultados en el presente. En otras palabras, fuimos perdonados en Cristo y ahora seguimos en el estado de perdón. Gloria a Dios. Fuimos perdonados una vez y para siempre. Por eso Pablo podía decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso Pablo podía decir, ausente del cuerpo, presente con Cristo. Y usted y yo también podemos decir eso. ¿Por qué? Porque nuestros pecados en Cristo nos han sido completa y totalmente perdonados. Note, vamos a ver unos versículos, unos capítulos en la Biblia. Son hermosos para que usted entienda lo que Dios ha hecho con nosotros y cómo usted y yo estamos perfectos en Cristo. Cómo Dios ha perdonado nuestros pecados completa y totalmente. Habla su Biblia, por favor. Salmo 103, versículos 10 al 12. Salmo 103, versículos 10 al 12. Salmo 103, versículos 10 al 12 dice así: no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Nos cuenta la ciencia que aún no pueden sondear la profundidad del mar. El mar es profundo, dice. Así como está tan profundo el mar, dice, así Dios tiró nuestros pecados. En otras palabras, ya no se recuerda de ellos. Así como, una vez más, note lo que estoy diciendo, así como el oriente está separado del occidente, hizo alejar nuestros pecados. ¿Cuál es la distancia entre el oriente y el occidente, que están separados uno del otro? ¿Sabe qué? Es eterno. Entonces Dios eternamente ha perdonado nuestros pecados. Ya no se recuerda de ellos para nada. Usted y yo hemos sido completa y totalmente perdonados por Dios. Ahora, esto es precioso para que usted y yo entendamos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso no hay religión que le pueda salvar a usted. No hay buenas obras que lo puedan salvar a usted. Solo la sangre del Cordero de Dios puede quitar el pecado completo y total de cada persona que viene y pone su fe en Cristo Jesús como su Salvador personal. Así que, hermanos, debemos amar a nuestro Señor, debemos tener pasión por Él, por lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha pagado nuestra cuenta de todos nuestros pecados completa y total para siempre jamás. Entonces, el día que usted creyó en Cristo, sus pecados fueron perdonados y aún sigue usted teniendo eso que Dios le ha perdonado a usted completa y totalmente todos sus pecados. Vamos adelante. Juan 5:24 lo expresa de esta manera. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas pasó de muerte a vida. Qué precioso. Entonces, ya tenemos la salvación. Y esa salvación es eterna, es completa, porque el perdón de nuestros pecados ha sido completo y total. Dice, ya no somos más condenados, sino que somos perdonados. Hemos dejado de ser personas condenadas y hemos venido a ser personas que estamos completa y totalmente perdonadas. Gloria a Dios. Juan 19:30 nos lo dijo, lo que Cristo dijo desde la cruz del Calvario, una vez más. Es importante. En Juan 19:30 leemos: y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es, una palabra en el griego, dos en el español.
En el griego es una palabra, tetelestai. ¿Qué significa eso? Significa pagado completa y totalmente. Una vez más, Juan 19:30. Y como Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. Una vez más, creo que entienda esto. Este pago se hizo en la cruz. Y estando en el tiempo perfecto, o sea que significa de nuevo una acción pasada cuyo efecto continúa. El sacrificio expiatorio hecho ese día en la cruz del Calvario llegó a ser ese día el pago suficiente para siempre por el pecado. Y aún tiene el poder de perdonar. Qué precioso. Así que si tú has recibido el perdón de Dios por todos tus pecados, hoy es el día. Hoy puedes venir a confiar en ese pago completo y total que Cristo Jesús hizo desde la cruz del Calvario por ti y por mí. Y una vez que venimos a confiar en Él, nuestros pecados quedan perdonados completa y totalmente para siempre, jamás. Así, por eso una vez más viene esa palabra por, dice, disculpe. La palabra por ahí significa... es una preposición que significa, es una preposición de medios. Entonces quiere decir que por el medio nuestros pecados han sido perdonados por su nombre. El nombre significa el carácter y reputación de la persona. Entonces no hay otro nombre por el cual nuestros pecados puedan ser perdonados, como nos dice Hechos capítulo 4 y el versículo 12. En Hechos 4:12 la palabra del Señor es bien clara en cuanto a cómo a nuestros pecados han sido perdonados por medio de su nombre, por medio de la perfección completa y total, Jesucristo. ¿No? Ese nombre precioso, Jesús significa Salvador y Cristo el Mesías. Entonces ahí representando su perfecta humanidad y su perfecta deidad. Solo Él nos puede perdonar nuestros pecados, como dice Hechos 4:12. Dice claramente, y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora hay una versión también de los católicos que se llama Nakari Colunga, una buena versión. Y me encanta cómo rinde este versículo. Así que tal vez tú nunca has leído tu Biblia o dices, bueno, esa es la Biblia de los protestantes, la Biblia de los evangélicos. La Biblia es la Biblia. Y cuando está bien traducida, tú la puedes entender. No, te voy a leer de la versión Nakari Colunga, Hechos 4:12. Bien claro, Hechos 4:12 dice lo siguiente. En ningún otro hay salud, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo el cielo entre los hombres por el cual podamos ser salvos. Pedro no te puede salvar. María no te puede salvar. San Judas Tadeo no te puede salvar. Ninguno de esos te puede salvar. Solo Cristo Jesús te puede salvar. Y cuando tú vienes a Él y pones tu confianza en Él, Él va a hacer un cambio total en tu mente, te va a abrir tu mente, tu entendimiento, para que tú puedas conocer la verdad. Y Cristo Jesús es la verdad. Él mismo lo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que, ¿quieres estar en el camino correcto? Ven a conocer a Cristo como tu único y verdadero Salvador personal. Solo Él te puede dar una salvación perfecta y segura. Sigamos adelante. Nota, en Mateo capítulo 1 y el versículo 21 nos dice acerca del nombre. Mateo 1:21 dice, y parirá un hijo y llamará su nombre, ¿qué? Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Primera de Timoteo 2:5-6 dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en sus tiempos. Entonces solamente Él puede dar el pago de tus pecados y mis pecados para que en Él podamos tener salvación y vida eterna. Entonces ahora vemos claramente que la salvación entonces no es una religión. Versículo 13, la salvación es una relación personal con Dios. Bueno, la salvación es una relación personal con Dios. Versículo 13. Nuestra relación personal con Dios se demuestra en nuestra madurez espiritual. ¿Cómo se demuestra que tengo una relación personal con Dios? Bueno, se demuestra en nuestra madurez espiritual. Y por eso sigue diciendo Juan aquí, os escribo a vosotros que padres. Entonces la palabra padre aquí se usa en una persona que ha llegado a una madurez espiritual. Es un adulto espiritualmente hablando maduro. Así que vamos a ver, vosotros padres,
En ese contexto es el título de respeto y de madurez espiritual. Estos son hombres creyentes, son los más ancianos, los más maduros en la fe. Así que, habiendo vivido en comunión con Dios por muchos años, esta madurez espiritual habla de un conocimiento íntimo del Señor y se refleja en su vivir diario que exhibe su transformación a la imagen de Cristo. Entonces, una manera de saber que se supone con claridad que estamos en Cristo es nuestra madurez espiritual. Sigamos adelante. Abre tu Biblia, Hebreos 5, 12 al 14. Hebreos 5, 12 al 14 nos habla aquí de personas que han madurado en Cristo. Dice así, Hebreos 5, 12 al 14. Porque debiendo ser ya maestros, aquí un maestro entonces es un padre espiritual, padres espirituales, por decirlo así. A causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Que cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de la justicia, porque es niño, mas la vianda firme es para los perfectos. Aquí entre paréntesis podría decir para los maduros en la fe, o sea, los padres espirituales, para los que por la costumbre tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, si tú has venido a Cristo, hay una progresión de madurez espiritual, de niño a joven a padre, a una persona madura en Cristo. Todos que han experimentado la salvación en Cristo lo pueden llegar a experimentar. Así que recuerda, nuestra relación con Dios comienza el día en que llegamos a conocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Por eso dice Juan ahí, porque habéis conocido aquel que es desde el principio. Viene esa palabra una vez más, porque en el griego es ati o hati. Una vez más, esa es una conjunción de causa, causal, dando la razón por la cual se escribe. Y la razón es que ahora también se supone que ellos son hijos de Dios al haber experimentado el conocimiento personal de Dios. Entonces tú llegas a ser un hijo de Dios al haber experimentado personalmente tu conocimiento personal de Dios. Por eso dice esta palabra, habéis conocido. Aquí habla del conocimiento por experiencia personal, de estar familiarizado con Dios a través de la experiencia diaria en nuestra vida personal. Una vez más está en el tiempo perfecto, lo cual expresa algo que se llevó a cabo en el pasado y aún tiene resultados presentes. Entonces le llegamos a conocer y aún estamos viviendo en comunión con Dios. Hubo un día, ¿te recuerdas el día que llegaste a conocer? Yo me recuerdo, no me recuerdo el día exacto, pero me recuerdo el mes. Noviembre 1981, gloria a Dios, 17 años de edad, ya saben mi edad ahora, ¿ok? Llegué a tener esa experiencia personal con Dios, con Cristo Jesús como mi Salvador, y aún la continúo teniendo al ver cómo Dios sigue obrando en mi vida y me va dando madurez espiritual en mi vida. Así que por eso dice, habéis conocido. Una vez más, el tiempo perfecto aquí nos indica que este era un conocimiento bien redondeado y maduro y madurado. Los resultados de ese conocimiento eran la permanente posesión de esos hombres quienes habían llegado a madurar en su fe cristiana. Entonces por eso decimos, cuando vamos a evangelizar, también usamos otra palabra, decimos, vamos a testificar, vamos a hablar de la gracia de Dios. Así que, una vez más, me gustaría leer una versión inglesa, dice así, ye have known. Again, this is the word in the Greek, gnokate, which comes from the verb ginosko, which refers to know by experience, to have experiential knowledge gained by experience, and it is in the perfect tense. These fathers were the older men, mature in the Christian life, having lived in fellowship with the Lord Jesus for many years, and thus having gained much personal knowledge of Him by experience. Do you know Jesus by experience? Do you know Him? It's not just a name. You know, it's something to know someone because you have heard about Him, but do you know Him? It's like saying about Donald Trump. I said, do you know about Donald Trump? And many people say, yeah, I know who he is.
but I would then say, have you gone and played golf with him? Have you gone and have lunch with him? Do you know him by personal experience? And many people say, well, I don't. Well, this is how many people are with God. They have heard of him, they have heard of Jesus Christ, but they do not know him personally. This spiritual growth is known by your experience. How God helps you daily in your own struggles. As you have depressive thoughts, as you have discouragement, as you confront things in life, you have come to know Christ and how he helps you in your daily life. This is what knowing God by experience means here, okay? Eso es conocer a Dios por experiencia. Una vez más, 1 Corintios 16:13 nos lo dice claramente. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Portaos como hermanos varonilmente. Quiere decir una fe madura, como un adulto espiritual, un anciano, un padre que ha llegado a experimentar la madurez en Cristo. En Juan 19:5 nos lo dice claramente ahí el ejemplo. Poncio Pilatos, al demostrar a la gente quién era Cristo Jesús, dice lo siguiente, y me encantó este versículo una vez en mi devocional y me trajo convicción. Yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser un hombre como Jesús. Y ahí en Juan capítulo 19, el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 5 dice, y salió Jesús fuera, llevando la corona de espinas y la ropa de grana, y dice Pilato, he aquí el hombre. Qué precioso, ese hombre perfecto, sin pecado, sin maldad, tomando mis culpas, muriendo por mí, llevando ese sacrificio glorioso. Y eso es lo que nos dice amar con amor sacrificado. Él se sacrificó por ti y por mí. He ahí el hombre perfecto. Y Dios nos manda que cada día maduremos en nuestra vida espiritual para que cada día seamos transformados a la imagen de Cristo. Entonces, esa es una suposición clara. Cuando hay madurez en ti, cuando tú y yo estamos madurando, estamos dejando de ser niños y estamos llegando a ser jóvenes espirituales para un día llegar a ser padres espirituales, hombres maduros, que nos podamos comportar y vivir como Cristo se comportó. Muy bien, vamos a terminar aquí. Dice, porque habéis conocido aquel que es desde el principio. ¿Quién es aquel que es desde el principio? ¿Quién nos puede dar esa salvación preciosa y segura y madurez en la fe? Es Cristo Jesús. Nota, me encanta aquí. Dice, aquel que es desde el principio. Esta referencia es a nuestro Señor Jesucristo, como lo indica Juan al principio de esta epístola. Aquí en el griego dice, ton aparkeis, dice que significa aquel que es desde el principio, aparkeis. Es la misma palabra que se usa en primera de Juan 1:1 al empezar. Ahí como dice Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con los ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Aquel que es eterno y se encarnó. Una vez más, las palabras ahí en 1 de Juan 1:1 es Joen aparkeis, aquel que es eterno, misma palabra. Entonces, conocer a aquel que es desde el principio es llegar a haber tenido un conocimiento íntimo y personal del Señor. En Juan 1:14, en el Evangelio según San Juan 1:14, el mismo autor nos dice quién es aquel que es desde el principio, aquel él se está refiriendo aquí y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria a Dios. Entonces lo vamos a dejar ahí en esta noche. Entonces, ¿has conocido tú a aquel que es desde el principio? Si lo has conocido, vas a experimentar crecimiento en tu vida espiritual. Un día naciste de nuevo y llegaste a ser un niño. Vamos a tomar lo que cuando un niño nace es llevado a casa y le cambian los pañales, empieza a aprender a comer y empieza a gatear, empieza a darse vueltas y luego empieza a caminar. Bueno, así es tu sido espiritualmente. ¿Ha habido progresión en tu vida espiritual? ¿Estás madurando? ¿En qué etapa de tu madurez espiritual te encuentras hoy? Entonces suponemos claramente que si tú estás viendo avance espiritual en tu vida, has llegado a conocer al Señor como tu único y verdadero Salvador personal. Así que seguimos la semana entrante y seguiremos viendo la suposición que si realmente tienes salvación va a haber avance
y madurez en tu vida espiritual. Así que no juegues con la salvación. La salvación no es una religión. La salvación es una relación íntima y personal con el Dios eterno, aquel que vino, se encarnó y se humanó, fue a esa cruz del Calvario, no por sus pecados, sino por tus pecados y por mis pecados, para que en Él tengamos salvación. ¿Y cómo llegas a experimentar esa salvación? A reconocer que eres un gran pecador, como lo dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En tu pecado tú estás destituido, estás separado de Dios, no lo conoces a Dios. Y si mueres en esa condición, la Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué significa eso? Significa separación eterna de la presencia de Dios para siempre jamás en el lago del infierno, en el lago de fuego, en el infierno, como se nos dice en Apocalipsis 20, 14, 15. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero no tienes que quedarte así, porque hay un gran Salvador. Romanos 5:8 lo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino y dio el pago completo y total por todos tus pecados y mis pecados, para que en Él podamos tener una salvación segura y preciosa, y se pueda llegar a experimentar en esta vida. ¿Cómo? A conocerlo a Él e ir creciendo en tu vida espiritual. ¿Y cómo llegas a hacer eso? Al creer en el Señor. ¿Y cómo dice eso? Juan 1:12. Y a todos los que recibieron, dio les potestad de ser hechos hijos de Dios. Y como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 10:9, que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que ven hoy a conocer a Cristo como Salvador personal. Hermano, hermana, que estás en Cristo, sigue adelante, sigue creciendo, sigue siendo transformado a la imagen de tu precioso y mi precioso Salvador. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te ruego que sigas obrando en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te ruego por aquellos que aún no son salvos, que hoy pueden hacer esa decisión, decir, yo soy un gran pecador, pero gloria a Dios, hay un gran Salvador que me puede salvar, y hoy pongo mi fe y confianza en Él como mi único y verdadero Salvador personal. Hermano, hermana, que eres creyente, sigue adelante. A diario, abre tu Biblia, haz tiempo con el Señor, deja que Él cambie tu manera de pensar, para que cambie tu manera de sentir, y cambie a diario tu manera de ser, y cada día más puedas ser más cristiano y menos mundano, y así se pueda ver la suposición que realmente estás en Cristo por tu avance espiritual. Sigue adelante. Gracias te damos, Señor, por tus misericordias en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Dios nos bendiga, hermanos, pasen buenas noches y nos vemos el próximo domingo o el jueves a las 7 de la noche. Gracias. Amén. Así, mis queridos hermanos, les vamos a dar nuevamente el tiempo a nuestro pastor, que va a tener los anuncios, bienvenidas, diezmos y ofrendas. Muy buenas noches, queridos hermanos, sean bienvenidos a la Iglesia Bautista Fundamental Buenas Nuevas aquí en San Carlos, California. Cada uno de ustedes que nos ven en sus hogares aquí en el área, aquellos que están fuera del área, y si nos has sintonizado por primera vez, bienvenido. El Señor me lo bendiga y me la bendiga. Los bendiga. Muy bien, bienvenidos en esta noche. Muy bien, así que vamos ahora, hermanos, a tener unos breves anuncios. Con el favor del Señor, se necesitan voluntarios para el Club de Niños para Cristo. Nuestra hermana Glenda está buscando voluntarios para la temporada. Vamos a finalizar ya el Club de Niños para Cristo, así que usted ha enseñado, pues estuvo enseñando en la Escuela Bíblica de Verano. Sería de bendición poderle ver a esta hermana Glenda, le gustaría ver para anotarlo y hacer el calendario de enseñanza para, para concluir esta sección del Club de Niños para Cristo. También seguimos orando por la salud de los hermanos que están enfermos y por los afectados por los fuegos. Sigamos orando por ellos y también por las diferentes luchas que están teniendo algunos pastores que han empezado a reunir sus congregaciones dentro y el Estado les está prohibiendo. Así que oremos por ellos también, porque la lucha contra ellos es una lucha con nosotros también. También no se les olvide llevar tratados. Hay tratados al final. Mañana, el siguiente domingo, cuando venga, aquí tenemos tratados, lleve tratados para evangelizar y llevar a cabo la tarea de seguir hablándoles a las personas de Cristo. También tenemos la célula de jóvenes el próximo viernes, con el favor del Señor, así que anime a sus jóvenes. Les queremos ministrar, hermanos, así que anímelos, recuérdenlos. Viernes a las 5 de la tarde tenemos la célula de los jóvenes para los jóvenes adultos y los jóvenes adolescentes.
viernes a las 5 de la tarde. Mándenos su correo electrónico, sea a mí o a la señorita Carol, para poderles mandar el enlace. También, no se olviden, la reunión de varones se llevará a cabo aquí en el patio de la iglesia, con el favor del Señor, septiembre 5 a las 5 de la tarde, con el favor de nuestro Señor. Muy bien, son todos los anuncios que tenemos por ahora. Así continuaremos y vamos ahora a dedicar nuestras ofrendas. Recuerde, la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 16:2, cada primer día de la semana cada uno de vosotros aparte en su casa, guardando lo que por la bondad de Dios pudiere, para que cuando yo llegare no se hagan entonces colectas, dijo el apóstol Pablo. Así que empiece ahora a traer, ya traiga su diezmo listo, preparado, o lo puede enviar por medio de la webpage de la iglesia, o por correo electrónico, o el domingo en la mañana cuando venga. Tenemos aquí los lugares designados para poner su ofrenda, y hacerlo con el espíritu correcto, como nos dice 2 Corintios 9, 6 al 7. Eso empero digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Cada uno dé como por gusto en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Muy bien, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por mis hermanos y mis hermanas, Señor, que están dando sus ofrendas para las misiones, sus diezmos y ofrendas especiales. Señor, que tú bendigas sus vidas. Gracias te damos porque tenemos tu promesa, que tú vas a bendecir al dador alegre, porque imploramos todo esto en Cristo, nuestro amado y divino Salvador. Amén. Amén. Así, mis queridos hermanos, vamos a despedirnos esta noche con nuestro himno de despedida. Dios os guarde. Número 631. Dios os guarde. Vamos a entonar la primera estrofa. Dios os guarde siempre santo. Los esperamos ver este jueves a las 7. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.